Moltes gràcies per la presentació i espero poder donar resposta a totes les preguntes que ens has fet. Vaig a compartir pantalla i ara em dieu si es veu bé la presentació. Sí? Suposo que veieu correctament. Sí, es veu perfecte. Bon dia, som Igualsari, que som un equip de dones, arquitectes i investigadores feministes. Com bé ja han explicat a la presentació, per nosaltres dos eixos centrals són la perspectiva de gènere i el codisseny amb les persones que habiten en aquests espais i per això la participació és sempre un eix clau de tots els nostres projectes. D'altra banda, a nosaltres el que ens interessa és mostrar la relació que hi ha entre el disseny dels espais, entre la part més física, la part construïda, i les desigualtats socials, no? I entre elles les desigualtats de gènere, però també les desigualtats per motius d'edat, no? I aquí podríem entrar a parlar més de l'àmbit dels joves. Llavors, el nostre objectiu com a equip és aconseguir la igualtat a través dels espais construïts, que és el nostre saber específic, ja siguin espais públics o equipaments, habitatges, el que sigui, no? Llavors, avui ens centrem a parlar de la participació específicament i per què és tan important implicar a les persones que viuran aquests espais en el procés de transformació o en el seu procés de disseny. Davant d'un projecte de transformació urbana, ens hauríem de plantejar les següents preguntes. No? Qui i com decideix com serà aquest projecte? Quines experiències es tenen en compte? En qui estem pensant com a futur habitant d'aquest espai? Quines necessitats es prioritzen resoldre, no? A través del disseny, a través de la configuració urbana que estem pensant? Durant molt de temps, les ciutats s'han planificat des d'un punt de vista allunyat de la realitat, no? Des d'oficines tècniques i des d'un saber aparentment objectiu, i també per un model estàndard de persona, que és en realitat molt minoritari. La funció de la participació ciutadana hauria de ser recollir la diversitat d'experiències i la diversitat de necessitats per desenvolupar aquests projectes més adaptats a la realitat i, per tant, més òptims i més sostenibles a llarg termini. Perquè aquesta diversitat sigui real, és imprescindible comptar també amb la gent jove, no només com a ciutadans i ciutadanes del futur, sinó també com a ciutadans i ciutadanes del present i que ja estan habitant la ciutat. Un procés participatiu comença molt abans i acaba molt després del que són les activitats participatives en si o els tallers, que és la part més visible, no? I llavors, si realment volem una participació diversa, ho haurem de tenir en compte ja des de les primeres fases de planificació del procés. Hi haurà diferents qüestions que influiran en el perfil de persones que vindran a participar. I, per tant, si volem tenir participació de joves, això ho hem de tenir ja en compte des de tots els inicis i des de que definim tant la temàtica com els objectius del procés. No? Per exemple, quan estem pensant sobre el tema de participació, és un tema de debat que interessa als joves, el coneixen i afecta el seu dia a dia i, per tant, tenen coses a dir. Hi ha algunes temàtiques que poden no sentir-se identificats o identificades a participar, no? Si, per exemple, estem fent un procés sobre espais de joc infantil de 3 a 6 anys, els joves no es sentiran implicats a participar, no? Llavors, depèn la temàtica, també tindrà més sentit involucrar-los o no. El mapa d'agents també, quan a l'inici d'un procés definim el que és el mapa d'agents, que són totes aquelles persones o col·lectius que considerem imprescindibles tenir la seva veu perquè és un tema que els afecta, no? En el seu dia a dia. Llavors, també preguntar-nos si dins del mapa d'agents hem identificat els col·lectius de joves i si se'ls està convidant activament a participar.
la convocatòria, quins canals de comunicació estem utilitzant, quin llenguatge, quina imatge gràfica també, no? Doncs, depenent de quin públic ens vulguem dirigir i si estem pensant en convocar al jovent, això també serà un tema clau a tenir en compte. Un cop ja comencem les activitats, els tallers, no? els debats, també ens haurem de pensar quins espais estem escollint, on es fan aquests tallers. Són espais que els joves coneixen i que utilitzen en el seu dia a dia, per tant, els són familiars i serà més fàcil que hi puguin acudir. Les metodologies i les tècniques, no? Si els continguts que plantegem són fàcils d'entendre, si les dinàmiques són ingressadores. I, per últim, també l'avaluació i el retorn. No? El retorn és al final d'un procés participatiu quan expliquem, fem difusió de tots els resultats, tant a les persones que han participat com a la ciutadania en general. Aquest retorn està pensat també per arribar als joves i a les joves i en l'avaluació també tenir-ho en compte, no? Si el percentatge de participació de joves es valora com un indicador d'èxit del procés o si no s'està tenint en compte. Hi ha moltes maneres d'involucrar al jovent en un procés participatiu. Clar, això dependrà del temps que tinguem disponible, del tema de la participació, com ja hem parlat, dels recursos humans també i econòmics, dels que disposem, i també de la implicació dels col·lectius de joves en aquell moment, no? O sobre aquella temàtica. Per exemple, podríem parlar de 3 casos, no? Jo us posaré com a exemple, segurament hi ha més possibilitats, però perquè puguem tenir uns temes sobre els que debatre després si volem, no? Hi ha processos amb i per a joves que són enfocats exclusivament a la participació del jovent. Llavors, són processos on els joves són protagonistes perquè es tracta d'un tema central en el seu interès. Després tindríem altres processos que són oberts a la ciutadania en general, però que inclouen algunes activitats específiques per a joves, no? Per exemple, un taller específic, una activitat específica. Això sol ocórrer quan és un tema d'interès general, però volem assegurar-nos de que recollirem l'experiència concreta també dels joves. I per últim, podríem parlar de processos que impliquen els joves de manera transversal, que tot i tractar d'un tema d'interès general i estar oberts a tota la ciutadania, el jovent ha estat identificat com un agent clau des de l'inici i a través de totes les fases. I ara us posaré uns exemples de processos, una mica per il·lustrar cadascun d'aquests casos. També dir que cap d'aquestes opcions és millor que una altra, sinó que hem de veure en cada cas quina és la que s'adapta al procés que tenim entre mans o als objectius que tenim. El primer projecte seria un procés exclusiu amb joves, no? Centrat en la participació del jovent, justament perquè era per transformar el pati de l'institut, que és un espai que els és propi, un espai seu quotidià, i per tant un espai sobre el que tenen coses a dir, no? Llavors, en aquest cas, al ser un espai molt acotat, no? bastant petit, no estem parlant d'una transformació urbana, sinó d'un espai arquitectònic concret, van poder arribar fins a un alt grau de definició, no? Fins i tot van poder treballar amb quin tipus de mobiliari i que el poguessin dissenyar, no? A través d'uns elements modulars. I això són algunes imatges del procés en les quals els joves i les joves van poder reflexionar sobre quines necessitats tenien, quines mancances tenia el seu pati i van decidir com el volien transformar, no? A través i van fer aquest taller en el qual també van treballar doncs, competències de l'arquitectura i del disseny, no? Com una eina educativa també. Diguéssim que en aquest tipus de processos els i les joves són protagonistes, poden reflexionar sobre un espai propi i quotidià que coneixen molt bé
fan propostes per millorar aquest espai del seu dia a dia a partir de la seva experiència i també a través del debat col·lectiu i del consens. En aquest cas, van experimentar amb el disseny d'elements de mobiliari, incorporant també competències del disseny. I en aquest cas, el procés es va desenvolupar en horari lectiu. També el tema de l'horari és una qüestió important a tenir en compte quan volem incorporar els i les joves. En aquest cas, al fer-se en horari lectiu, doncs ja vam involucrar a tota la classe, no? I es va entendre justament com una activitat formativa dintre d'una assignatura ja del curs. Un altre cas que us presentaré ara és d'un procés que tot i estar obert a ciutadania en general, ha incorporat algunes activitats específiques amb joves. Aquest és el cas per dissenyar els espais públics del nou centre de Lliçà d'Amunt. Aquest és un procés bastant recent, encara està en procés. Les activitats les vam portar a terme la primavera passada i el vam dinamitzar conjuntament amb l'empresa EDAS. En aquest projecte, justament, es va voler comptar amb la participació dels joves perquè seran qui anirà a habitar aquest centre en el futur, no? Ja que les transformacions urbanístiques ja sabeu que són bastant lentes en el temps, llavors això encara tardarà uns quants anys en estar implementat, llavors seran els joves qui probablement estaran en l'edat d'anar a tenir un nou habitatge, a viure en aquest centre, no? En aquest cas, es van organitzar diferents tallers temàtics que estaven oberts a tota la ciutadania i que abordaven diferents parts del procés, vies principals, classes, espais verds. I, a més, es van proposar 2 tallers amb col·lectius específics per incorporar una mirada específica sobre col·lectius que generalment participen menys o la seva perspectiva està més neutralitzada. I vam fer un taller amb dones i un altre taller amb joves. En el taller amb joves, a més de treballar tots els temes generals del procés, ens vam centrar a treballar un espai concret perquè consideraven que podia ser més del seu interès, que era una plaça que es crearà davant de l'institut. Llavors, aquest espai que coneixen més i que ara mateix els hi pot interessar més, va ser el que vam aprofitar a treballar amb una major profunditat. Diguéssim que en aquest tipus de processos el que fem és donar la possibilitat a que els i les joves participen en una activitat amb continguts específics i adaptats, també triant un espai que és de referència, que utilitzen en el seu dia a dia, i també, en aquest cas, en un horari convingut prèviament, sabent que els hi venia bé venir a participar en aquell horari. Treballem en profunditat un àmbit que és del seu interès, i en aquest cas vam escollir la plaça de davant de l'institut, i d'alguna manera el fet de generar aquests tallers específics i de fer una convocatòria específica i activa garanteix poder recollir la veu del jovent, perquè realment quan fem processos oberts a tota la ciutadania costa molt que participin. En aquest mateix cas, en la resta de tallers generals oberts a tota la ciutadania, la participació de joves va ser molt baixa. Llavors, fent aquest taller, almenys, vam garantir que podíem recollir la seva veu. I ja per últim, us explicaré ja l'últim exemple de processos, que aquest va ser un procés, el procés per repensar la model de Barcelona, que sí que el jovent es va implicar d'una manera transversal a través de totes les fases del procés. En aquest cas, el jovent es va implicar a través dels esplais i dels caus del barri i representants d'aquestes entitats ja van formar part del grup impulsor.
el grup impulsor és un grup que es crea en alguns processos participatius, que són unes 10-15 persones, que està integrat per aquelles persones que representen els col·lectius clau, no, d'aquell procés, no? Perquè poden representar interessos diversos, però d'alguna manera la seva funció és garantir aquesta pluralitat de veus en el debat i també fan un seguiment exhaustiu de tot el procés, no? També ajuden en la convocatòria, fent un seguiment de que els horaris i els dies de les activitats seran adequades per tota aquesta diversitat de persones. Llavors, en aquest cas, els i les joves ja van formar part d'aquest grup impulsor. Això vol dir que ja es van considerar importants i van tenir un protagonisme i una capacitat de decisió des de l'inici i també a través de tot el procés. Aquest procés va incloure una jornada jove, que la vam denominar, que va ser una jornada participativa que va durar tot un matí de dissabte i que va finalitzar amb una actuació musical i una activitat de ball organitzada per les mateixes entitats de joves. I a més de poder debatre sobre els diferents temes del procés participatiu, també vam poder fer xarxa entre les diferents entitats de joves del barri, no? I que en el futur compartiran i utilitzaran aquest espai, no? Aquesta és la idea. També per involucrar encara la gent una mica més jove, a l'alumnat de secundària, es va fer una jornada en instituts, amb 3 instituts de la zona, i aquesta activitat sí que va formar part d'una sortida en horari lectiu que va ser acompanyada també pel professorat dels instituts. I per últim, la participació transversal, no? El fet de que els i les joves formessin part del grup impulsor, tinguessin veu en les decisions i també participaren de la convocatòria, això va assegurar que tinguessin participació de joves a totes les activitats del procés i, a més, sentint-se amb la confiança també per expressar la seva opinió i, no? perquè ja es sentien que el procés era seu també. No? Llavors, en aquest cas, una mica com a conclusions, doncs sí que és important que els i les joves estiguin identificades com un agent clau des de l'inici, per exemple, formen part del grup impulsor. D'aquesta manera tenen tota la informació sobre el procés i poden participar activament en la convocatòria també i en la difusió de les activitats. I aquí sí que van combinar el fet de que poguessin tenir espais propis de debat, no? Amb altres persones de la seva edat i els seus interessos, però que també poguessin participar en els tallers oberts a tot el veïnat. I ja per anar acabant, abordaré també el tema de la intersecció entre gènere i edat. Una metodologia que s'utilitza molt per incloure la perspectiva de gènere en l'anàlisi urbana són les marxes exploratòries, suposo que ja n'heu sentit a parlar, no? Les quals solen centrar-se en la percepció d'inseguretat i les pors urbanes, tot i que també treballen altres temes de la vida quotidiana. Clar, en aquest cas, la percepció de seguretat de les dones varia molt en funció de l'edat també, no? Una dona de 80 anys o de 90 anys segurament tindrà por de creuar un carrer de trànsit ràpid, no? I segurament una jove de 15 anys tindrà altres pors, no? Que poden estar relacionades amb l'assetjament al carrer, amb la il·luminació, amb la poca presència de persones. Llavors, si estem parlant de que volem construir una ciutat feminista i una ciutat amb criteris de gènere, també hem de tenir en compte aquesta visió d'incorporar a totes les edats, no? I entre elles a les joves i a les adolescents, ja que el seu punt de vista també és imprescindible a l'hora d'analitzar o de fer propostes per millorar els entorns. Llavors, una mica com a conclusió de tot això, podem parlar de la importància de la participació, no? Els processos participatius, tot i que busquen transformar l'entorn físic,
al final en el seu transcurs estan transformant l'entorn social i les relacions entre les persones que estan involucrades i que han format part d'aquest procés, no? Per tot el debat generat perquè hem hagut de contrastar interessos i arribar a consensos. Es reforcen llaços entre el veïnat, es treballa en equip també i sempre tractem això de treballar per aquest bé comú, no? que sobreposa els interessos individuals. Estem transformant tot un ecosistema. Incloure a les persones joves en la transformació de la seva ciutat és un repte i també és una oportunitat per assolir canvis més profunds, ja que les estem involucrant en la presa de decisions sobre qüestions que influiran directament en el seu dia a dia i sobre els espais que utilitzen en la seva quotidianitat. Llavors, bueno, jo ho deixaria ja aquí. Moltes gràcies i després seguim amb el debat. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, de saludaros y gracias por la presentación también. Yo soy Ana Garrategui, soy socia de la cooperativa TIPI, donde estamos ahora mismo 5 mujeres. Somos un equipo multidisciplinar y eso luego también se ve bastante reflejado en la manera en la que tenemos nuestra manera de trabajar, que como ya has adelantado, pues bebe de distintas disciplinas y de distintas metodologías. Trabajamos para la administración pública en sus distintas escalas, desde la escala local a la territorial y para el ámbito comunitario. Y trabajamos siempre de manera participativa, intentando implicar a la ciudadanía, pero también al resto de agentes que están involucrados en la problemática o el reto concreto que se aborda en cada proyecto, en todas las fases del proceso. Como decías, hemos trabajado en proyectos de distinta tipología y escala. Normalmente mezclamos disciplinas. La principal de la que bebemos es el diseño, entendido de una manera amplia también, ¿no? Hay arquitectas en el equipo, pero también expertas en diseño de servicios, por lo tanto es una manera de entender el diseño un poco amplia. La participación comunitaria, la antropología y las ciencias sociales forman parte también es uno de los pilares con que solemos abordar los proyectos, pero también las prácticas artísticas, la visión del arte y también la perspectiva de futuros y el diseño especulativo. Desarrollamos proyectos relacionados con urbanismo y arquitectura, procesos participativos, también diseño de servicios públicos, proyectos de mediación cultural también en instituciones culturales, transformación de patios escolares y proyectos pedagógicos con niños y con niñas, y luego también diseño de políticas públicas que tienen que ver con todos los ámbitos que hemos mencionado previamente, ¿no? Planteabas al principio del encuentro una serie de preguntas. Voy a intentar hablar de ello de manera como un poco transversal a través de un caso en concreto. Voy a presentaros el proyecto de diseño participativo del Servicio de Juventud de Iurreta y quizás también ahí pues intentaré dar como una serie de aprendizajes y claves que van a intentar como responder a esas preguntas desde nuestra práctica y entendiendo que es una experiencia concreta y local que quizás no sea como extrapolable a todos los casos y que responde a un contexto en concreto, ¿no? Vale, un segundito. Vale. Voy a presentar el proceso que hicimos para diseñar el servicio de juventud del Ayuntamiento de Iurreta. El encargo para llevar a cabo este proyecto viene por parte de la alcaldía, que quería poner en marcha un servicio de juventud pensando en unas edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, por lo tanto, más bien adolescencia, ¿no? Y el detonante de todo este encargo es una recogida de firmas popular solicitando la construcción de un gazteleku. Esta recogida de firmas la ponen en marcha unas jóvenes de 16 años del municipio que querían que el ayuntamiento les pusiese como un espacio donde pudiesen juntarse, estar y desarrollar su ocio, ¿no? Hemos desarrollado este proyecto junto con Maraca, que es otra cooperativa que está aquí afincada también en Euskal Herria y que se dedica al diseño de servicios. Por poner un poco de contexto, Iurreta es un municipio muy pequeño
que tiene 3.665 habitantes. Es un municipio joven que se desanexionó del municipio colindante de Durango en 1990 y por lo tanto también el ayuntamiento, la corporación, pues es pequeña y los servicios se han ido como poniendo en marcha gradualmente en las últimas décadas, pero también son servicios jóvenes. No existía un área de juventud y el programa joven, de ocio y también incluso de participación, pues se desarrollaba a través del aula de cultura, ¿no? El interés del ayuntamiento iba más allá de la puesta en marcha de la dotación física de lo que era el Gazteleku, ¿no? La casa joven, y querían incluir también el desarrollo de un servicio, de una programación y también de unos canales de participación ciudadana con vocación de permanencia dirigidos a este margen de edad, ¿no? Adolescencia y juventud. En este sentido, todo el proceso de diseño, de desarrollo, ha sido también un proceso participativo que tenía como fin también establecer esos canales de participación que hasta la fecha pues, no eran tampoco muy formales o no existían, ¿no? Una de las frases que sobrevolaba todo el rato el proceso era no empezar la casa por el tejado, no construir la dotación sin tener claro hacia dónde íbamos. Por lo tanto, nosotros también planteamos un proceso de diseño de todo, para abordar todos estos retos que iba fase por fase y que ha durado pues, casi 4 años. Se ha estructurado en 4 fases, ¿no? La primera que ha sido investigar, la segunda co-crear, la tercera prototipar y después definir. Cuando nos enfrentábamos al proceso, como la mayoría de las personas que creo que estamos aquí en este foro ahora mismo, pues desconocíamos un poco la realidad de los jóvenes entre 12 y 18 años. Ya tenemos una edad, vivimos un poco desvinculadas de ese margen de edad y necesitábamos comprender un poco quiénes eran estas personas y cuál era su contexto. Por lo tanto, nos parecía muy importante hacer una fase como previa de investigación para entender todo esto, algo que nos ha servido muchísimo a lo largo de todo el proceso después. Ha sido una semilla que ha dado luego sus frutos, ¿no? Después entendíamos que antes de empezar a probar con formas teníamos que acordar de una manera participativa y consensuada entre los jóvenes y las jóvenes y el ayuntamiento cuáles iban a ser los pilares de ese proyecto, y por eso hicimos una fase más de co-creación y de consenso, y a partir de ahí estuvimos probando con distintas maneras de articular ese servicio y de utilizar el espacio a lo largo de una serie de años, y con eso hemos extraído unas conclusiones que han servido para definir tanto el servicio de juventud como el espacio joven, su diseño y su puesta en marcha. Vale. La primera fase, la que tiene que ver con investigar, tenía como objetivo entender a las personas, a los jóvenes y las jóvenes y su contexto. Para eso hicimos una labor como más etnográfica, entrevistas en profundidad, entrevistamos a adolescentes y jóvenes en ese margen de edad de distintos géneros, de distintos barrios. Es un municipio pequeño, por lo tanto trabajamos de una manera muy cómoda porque pudimos abarcar un montón de personas, pero también nos entrevistamos con padres y madres, con asociaciones que estaban conformadas por personas jóvenes o que trabajaban para ese target de edad, ¿no? Y profesorado, incluso también técnicos y técnicas del ayuntamiento. Con esta investigación conseguimos como desarrollar una serie de perfiles más como en clave de persona, ¿no? de cuáles eran como las distintas tipologías de jóvenes y jóvenes que habitaban en el municipio, y también un mapa de agentes, que también lo ha comentado antes Daphne, ¿no? Estos son como herramientas que nos sirven como un tablero de juego para luego poder ir desarrollando todo el proceso a posteriori. De toda esta fase de investigación extrajimos una serie de conclusiones que nos han servido para luego poner en marcha el resto de acciones de participación y definir el servicio. Gracias a toda esta fase de investigación descubrimos pues, que esas personas no disponían de muchísimo tiempo libre, que una vez terminaban sus clases en el instituto tenían un montón de actividades, qué tipología de actividades hacían, cómo se relacionaban, qué espacios iban, también cómo se relacionaban entre los chicos y las chicas, las diferencias de género y también cómo se iban articulando esas relaciones a lo largo de ese margen de edad. También descubrimos que había una brecha en todo ese margen de edad que luego ha tenido su reflejo en el servicio, ¿no? Que una cosa eran los que tenían 12 a 16, pero que luego de los 16 a los 18 todo funcionaba de una manera diferente.
y también descubrimos que la relación que tenían con la programación cultural y con las actividades era una relación más consumista que productora, ¿no? Que más que tener aficiones, lo que hacían era consumir cosas, ¿no? Entonces, todo esto fueron unos descubrimientos que luego en la siguiente fase los pusimos encima de la mesa, en la fase de co-creación. Uy, que me he ido al final de la presentación, perdón. Y los utilizamos para desarrollar una serie de talleres participativos, por un lado con el margen de edad entre 12 y 16, por otro con el margen de edad entre 16 y 18 y luego, por último, con los técnicos del ayuntamiento y las asociaciones. Con cada uno de estos grupos llevamos a cabo distintos talleres de participación y luego hicimos una sesión conjunta donde entre todos y todas, tanto técnicos municipales como jóvenes del municipio, firmamos un acuerdo en el que se establecía pues, qué estábamos dispuestas a dar y qué estábamos pidiendo, ¿no? Ese acuerdo fue el fundamento de las siguientes fases. Y empezamos a prototipar y a testar distintas maneras de llevar a cabo ese servicio y de utilizar el espacio. La primera prueba o el primer prototipo fue una convocatoria de ideas para proponer actividades en las fiestas patronales. La segunda prueba fue una convocatoria de ideas jóvenes, de nuevo, que tenía una dotación económica para proponer actividades, talleres y una programación que tenía una vocación también de permanencia a lo largo de todo el curso. Y la tercera convocatoria fue de nuevo una convocatoria de ideas con una dotación económica para hacer uso de este espacio. Este espacio aparece en la mitad del proceso, es un edificio que está cerca del instituto, que había permanecido cerrado durante un montón de años y a lo largo del proceso, una vez ya pues, cuando ya habíamos puesto en marcha parte de los prototipos y el ayuntamiento había visto que los jóvenes y las jóvenes estaban implicando en proponer actividades y llevarlas a cabo, deciden solicitárselo al Departamento de Educación del Gobierno Vasco, el Gobierno Vasco se lo cede al ayuntamiento y empezamos a utilizarlo para hacer todas estas pruebas, ¿no? Y a habitarlo. Entonces, bueno, pues fue como todo un regalo porque pudimos prototipar y testar como mucho más cómodamente y como con una cosa real, ¿no? Todas estas convocatorias de ideas donde se lanzaba pues eso, como la posibilidad a que los jóvenes y las jóvenes propusiesen como actividades, nos sirvieron para probar, por un lado, canales de comunicación y de relación, formatos de programación y contenidos de programación, pero también canales de participación, ¿no? Se les ofrecía un paquete de unos 400 euros y un acompañamiento por nuestra parte para poder ir desarrollando esas ideas e implementarlas. Y esto también dio pie como para ver de qué manera se pueden implicar estas personas, cuánto están dispuestas, cuánto son capaces, cuánto quieren implicarse en el desarrollo de actividades de manera participativa. A lo largo de todas estas pruebas, obviamente, era como que se iban programando y iba habiendo actividades en el espacio, eso también fue muy interesante. Y esto dio pie pues, a ya poder definir el servicio de juventud y diseñar el espacio en un corto y un largo plazo. Hoy en día el servicio de juventud ya se ha licitado, las bases de licitación se han construido de manera colaborativa con los jóvenes y con el ayuntamiento basándonos en toda esta experiencia, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con la programación cultural donde se han establecido como 4 tipos de formatos, ¿no? Están los viernes jóvenes, las actividades especiales, las salidas fuera del municipio y luego las actividades para jóvenes de más de 18 años. Y después hay como 3 distintos canales de participación y de interlocución con el ayuntamiento para poder hacer propuestas. Por otro lado, también se han definido como los usuarios y las personas implicadas en el servicio y también como un modelo de gobernanza del propio servicio de juventud. Además de esto, también se ha aprobado un proyecto arquitectónico para la modificación del edificio que os presentaba previamente y ahora mismo se está ejecutando por fases. Son, como veis aquí, 2 hexágonos, 3 hexágonos y ahora hemos hecho como la primera parte, se está habitando esta primera parte de uno de los hexágonos y en los próximos meses se va a ejecutar la segunda.
De toda esta experiencia quería traer aquí una serie de aprendizajes que para nosotras sí que han sido claves a la hora de poner en marcha procesos de participación ciudadana con adolescentes y con jóvenes que tienen esa particularidad, ¿no? Que es verdad que algunas igual se podrían como extender a toda la ciudadanía, pero que quizás hay como cosas concretas a las que hay que atender cuando se trabaja con estos márgenes de edad. Y es, por un lado, este podría aplicarse a cualquier proceso de participación, pero la importancia de tener un proceso guía que permita experimentar con seguridad y seguimiento. Nosotras no sabíamos, ni el ayuntamiento tampoco, qué es lo que iba a funcionar. Entonces, fue muy interesante tener como la posibilidad de poder experimentar durante varios años probando cosas, siempre teniendo en cuenta que estábamos haciendo pues eso, un experimento, pero como con seguimiento y sacando conclusiones. Esto nos permitió realmente acertar un montón luego en la definición del servicio final, ¿no? Otra de las claves que me parecen muy importantes cuando se trabaja con personas jóvenes es pensar en la participación de una manera más amplia, más líquida y menos formal. Participar no solamente es ir a un taller de co-creación o participar en una asamblea o mandar una propuesta a través de la web. Participar también es pues ir a una actividad cultural en la que, ¿no?, luego se habilitan unos canales para poder opinar. O, bueno, los jóvenes de esta edad van a irte a un taller de co-creación, pero no se van a implicar en una mesa, por lo menos desde mi experiencia, una mesa participativa que va a tener como, ¿no?, la vocación de ir trabajando durante meses y meses, porque no funcionan en esas lógicas. Para una persona de 16 años, un año es como una década, le pasan muchas cosas muy intensas y necesita como ver resultados rápidamente de lo que propone. Son otras maneras de entender la vida y el tiempo, y habilitar como otra serie de canales más allá de los clásicos, y entender que esos formatos de participación también son válidos y que hay que saber extraer de ahí propuestas, pues nos pareció una de las claves y es uno de los aprendizajes que hemos extraído del proceso. La importancia de cuidar los espacios y los contextos del proceso. El instituto versus la calle, pues atender a eso también nos parece importante. Todo lo que identifican los adolescentes y los jóvenes con la institución normalmente no suele tener tampoco como, pues, o sea, lo sienten como algo un poco como negativo a veces, ¿no?, como la autoridad. Nos parecía interesante habilitar espacios fuera de estos contextos para que pudiesen participar. Eso se vio súper fortalecido cuando pudimos conseguir el edificio de los hexágonos, que permitió también que sintiesen que ese espacio era propio y que era suyo y que estaba alejado de las instituciones, de la autoridad. Creo que cuidar estos espacios, estos contextos en el proceso también es importante. La importancia de la figura de la mediación. Al principio del proceso, nosotras y Maraca estábamos dinamizando las sesiones, pero luego vimos que era interesante incluir otras figuras de mediadoras dentro del proyecto que fuesen más cercanas y más afines a los jóvenes y las jóvenes. Para eso contamos con un equipo de educadoras que tenían pues 20, 25 años, que fueron quienes luego estuvieron dinamizando todas las sesiones, que establecieron unas redes de confianza con estas personas, que formaban parte también más de su mundo, ¿no? Y eso también fue un aprendizaje bastante importante. La importancia de trabajar dentro y fuera y de crear espacios mixtos. Cuando hablo de trabajar dentro y fuera, me refiero dentro y fuera del ayuntamiento. A lo largo de todo el proceso, más allá de las personas adolescentes que formaron parte del proyecto, también participaron técnicos y técnicas del ayuntamiento y responsables políticos y asociaciones. Cada uno de estos grupos tenía su propio espacio, pero también creamos una serie de espacios mixtos, por ejemplo en la fase de co-creación, donde se firmó el acuerdo, y también en la fase final, donde se evaluó todo el proyecto, y nos parece muy interesante a la hora de generar esa confianza y también esa transparencia en el proyecto, algo que los adolescentes también requieren, porque no creen mucho en que lo que estén diciendo se vaya a llevar a cabo, y bueno, es una manera de demostrar que vamos en serio y que la cosa va para adelante. Esto tiene que ver con el tema de la importancia de generar confianza y de confiar. O sea, hay que intentar generar un proceso transparente y llegar a una serie de acuerdos a lo largo de todo el proceso de co-creación, pero también hay que confiar en que
los adolescentes tienen la capacidad de comprometerse, ¿no? Y esto a veces fue un problema, porque por parte de algunos técnicos y técnicas existía como una visión un poco negativa sobre la adolescencia, ¿no? Sobre todo cuando decíamos que en la convocatoria íbamos a darles un dinero, pues no había una confianza total en que esto se iba a invertir bien. Bueno, fue todo como también tensar un poco esa cuerda para ver que funcionaba, que no. Y bueno, me parece importante eso, generar confianza, pero también confiar, ¿no? Y por último, lo importante de medir los tiempos en relación a los resultados. En procesos tan largos, los procesos urbanísticos son muy largos, los procesos de diseño de servicios son muy largos, es importante ir generando resultados a lo largo de todos esos procesos de diseño y de participación. Cuando digo resultados me refiero a que se vea que se está volviendo tangible, que ya hay, no solamente se está pidiendo a la ciudadanía, y en este caso a los adolescentes, que se comprometan y que aporten y que se impliquen, sino que también hay pues, una programación cultural en la que pueden participar en el durante, hay un espacio en el que pueden habitar en el durante, y hay como propuestas relacionadas con lo institucional que pueden también habilitar en el durante y que se convierten en realidad, ¿no? O sea, como ir midiendo un poco todo esto, porque lo que hemos visto es eso, que la manera en la que viven el tiempo y la ansiedad con la que manejan todo esto es muy diferente a la de una persona adulta, ¿no? O madura. Y eso es un poco lo que he traído a la presentación de hoy. Cuando comentabas, lanzabas un poco una serie de preguntas relacionadas con el por qué tienen que participar, ¿no? Y por qué creemos que es importante la participación de los jóvenes y las jóvenes, pues para mí lo primero es porque es un derecho, ¿no? O sea, lo mismo que los adultos tenemos derecho, pues los jóvenes también tienen derecho a participar. La segunda razón para mí sería porque son el futuro, ¿no? Si queremos generar una sociedad diversa, inclusiva, es importante que sea democrática y participativa, horizontal, por lo tanto también son escuelas de participación, ¿no? Si no estamos generando procesos pues coherentes, transparentes, procesos que incluyan sus perspectivas, pues probablemente la relación que vayan a tener con la autoridad y con las instituciones y con la administración pública vaya a ser negativa, ¿no? Y porque no hay mejor manera, la última razón sería porque no hay mejor manera de incluir sus necesidades que incluyéndolos en el proceso, ¿no? Y que esto requiere de un esfuerzo extra porque pues, desconocemos cuál es su realidad, ¿no? Y que hay que hacer como procesos como más experimentales y más como de investigación probablemente para poder atender a esa parte, ¿no?